La noche que el mal se desató en las montañas nevadas de Kentucky, durante el crudo invierno de 1835, se escondía un secreto que pocos osaban mencionar. Tres hermanas, conocidas por sus habilidades como parteras, habían ganado la confianza de las comunidades locales, apareciendo como mujeres devotas y compasivas. Pero tras esa fachada celestial se escondía un monstruo disfrazado de santidad. Los aldeanos confiaban en ellas con sus vidas, llevando a sus hijos recién nacidos a las manos que creían salvadoras, pero aquellos que nacían con marcas peculiares, cicatrices o imperfecciones eran considerados marcados y destinados a una purificación que nadie podía imaginar. La primera vez que el aire se llenó de un miedo indescriptible fue en una cabaña solitaria, durante una tormenta que azotaba los bosques, cuando una joven madre llamada Sarah McIntyre dio a luz a su hijo. La partera mayor, Margaret, examinó al niño con ojos fríos, mientras sus hermanas Agnes y Catherine preparaban los utensilios rituales. La marca en la frente del bebé era apenas perceptible, pero suficiente para despertar la obsesión religiosa de las hermanas. Sarah, agotada por el parto, no comprendía del todo la gravedad de la situación, confiando en la devoción de las mujeres que la habían asistido durante toda la labor. Lo que siguió fue un ritual secreto, una purificación que la comunidad nunca llegó a sospechar. Cuando el llanto del niño se apagó, Sarah sintió que algo estaba mal. La suavidad con la que Margaret sostenía a su hijo y la manera calculada en que manipulaba sus respiraciones eran signos que ningún instinto materno podría ignorar. Pero antes de que pudiera reaccionar, las hermanas habían cumplido su mortal deber, y el niño, marcado y condenado, yacía inerte entre sus manos. El horror de la joven madre quedó atrapado entre el grito y la incredulidad, mientras las hermanas, con lágrimas falsas y palabras de consuelo, tejían la historia de que todo había sido la voluntad de Dios. Lo que comenzó como un parto común se convirtió en la prueba del terror oculto que las hermanas habían perpetrado durante décadas. Años más tarde, historias de desapariciones de niños, excusas médicas inexplicables y la devoción religiosa manipulada comenzarían a entrelazarse, formando un patrón que solo alguien con ojos entrenados podría reconocer. Cada nacimiento, cada muerte, cada ritual era un ladrillo más en la macabra construcción de su legado. Nadie se atrevía a cuestionarlas, y la comunidad aceptaba sus explicaciones con reverencia, sin sospechar que el mal había caminado entre ellos bajo la apariencia de piedad y cuidado. Sin embargo, había excepciones. Mujeres con instinto, observadoras y valientes, comenzaban a notar patrones inquietantes. Algunas lamentaban a sus hijos perdidos, otras dudaban, pero todas eran silenciadas por la combinación de miedo, superstición y respeto hacia las hermanas. Los años pasaron, y las acciones de Margaret, Catherine y Agnes se multiplicaron. Cada asesinato ritual cuidadosamente documentado, cada niño marcado eliminado bajo la justificación de la salvación espiritual. Sus diarios, escondidos entre las paredes de su cabaña, contenían registros meticulosos de cada crimen, escritos con la convicción de quienes creen que hacen la voluntad de Dios. Para cualquiera que se atreviera a leerlos, los textos eran una ventana al infierno, una narrativa de horror sistemático, donde la santidad y la maldad se entrelazaban de manera inseparable. Pero incluso en su aparente invulnerabilidad, las hermanas comenzaron a mostrar signos de paranoia y tensión, conscientes, aunque solo vagamente, de que su imperio de terror podría algún día enfrentarse a alguien que no cayera bajo su hechizo de devoción y miedo. Cada nacimiento marcado se convirtió en una decisión vital, cada ritual ejecutado con precisión letal, y cada madre que dudaba era manipulada con astucia psicológica, asegurando que nunca quedara testigo que pudiera desafiar su narrativa. Y así, mientras la nieve caía sobre las montañas y los aldeanos dormían ignorando los horrores que ocurrían en la cabaña aislada, el secreto de las hermanas Morrison continuaba expandiéndose, acumulando víctimas
construyendo un legado que décadas más tarde sería revelado en toda su monstruosidad. El horror estaba solo empezando, y lo que la historia de Sarah McEntire mostró era apenas una de las muchas tragedias que tejieron un patrón de muerte, engaño y fanatismo religioso, destinado a sacudir a la nación cuando finalmente saliera a la luz. La noche que Mary Catherine Sullivan dio a luz a su primer hijo en medio de una tormenta feroz marcó un punto crítico en la historia de las hermanas Morrison. Mientras los vientos aullaban entre los picos nevados y la cabaña temblaba con cada golpe de la tormenta, las hermanas trabajaban con una precisión fría y calculada, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas. Agnes sostenía instrumentos y mantas, su expresión angelical cuidadosamente diseñada para inducir confianza. Mientras Margaret y Catherine supervisaban el nacimiento, cuando el bebé finalmente emergió, Margaret fijó la mirada en la marca que cubría la mejilla derecha del niño y descendía hasta el cuello. Una señal que para mentes supersticiosas podría parecer una garra demoníaca. Mary Catherine, a pesar del agotamiento y el dolor de un parto prolongado que duró casi 24 horas, no era como otras madres que habían confiado ciegamente en las hermanas. Su espíritu irlandés no permitiría que nadie le arrebatará a su hijo sin lucha. Cuando Margaret intentó separar al bebé bajo el pretexto de un examen médico, Mary Catherine se incorporó, con fuerza y determinación, exigiendo sostener a su hijo. La tensión en la cabaña alcanzó un punto insoportable. Las hermanas sabían que no podrían completar el ritual de purificación con la madre alerta, pero tampoco podían ignorar la prominencia de la marca. Margaret decidió proceder a pesar de la presencia de Mary Catherine, confiando en que luego podrían convencerla de que la muerte de su hijo había sido natural. Lo que ocurrió después se grabó en la memoria de Mary Catherine para siempre. A través del reflejo de un espejo, vio cómo Margaret cubría deliberadamente la nariz y la boca del bebé, sintió el horror en su pecho mientras su instinto maternal le decía que estaba presenciando el asesinato de su propio hijo. Su grito de terror rompió la cabaña. «Dulce Jesús, ¿qué estás haciendo?». Su fuerza desesperada le permitió liberarse de las manos de Catherine y lanzarse hacia su hijo. Pero era demasiado tarde. El bebé yacía muerto en brazos de Margaret. Mary Catherine, enfrentándose a la verdad de lo sucedido, comenzó a gritar y a amenazar a las hermanas con exponerlas, pero Margaret, calculadora, utilizó la situación a su favor, jugando con el aislamiento de la madre y su estatus como inmigrante para convencerla de que nadie le creería. Las hermanas manipularon psicológicamente a Mary Catherine durante horas, usando lágrimas falsas, citas bíblicas y la reputación intachable que habían construido para sembrar dudas sobre la propia percepción de la madre. La joven mujer, aislada, comenzó a cuestionarse a sí misma, aunque en el fondo sabía la verdad. Su hijo había sido asesinado por manos que fingían santidad. Patrick Sullivan, su esposo, llegó al día siguiente enfrentándose a la devastación de su esposa y la pérdida de su hijo, y las hermanas lo recibieron con explicaciones cuidadosamente preparadas, asegurando que la muerte del bebé había sido por causas naturales. La manipulación fue tan efectiva que Patrick aceptó su narrativa y las hermanas manejaron el entierro en su cementerio secreto, sumando así la víctima número 63 a su espeluznante legado. A partir de ese momento, las hermanas se volvieron aún más meticulosas, desarrollaron métodos para asegurar que las madres permanecieran inconscientes durante los rituales y elaboraron sistemas para explicar la muerte de los bebés. Vigilaban a las familias, buscando signos de sospecha o preguntas incómodas, pero Mary Catherine Sullivan nunca olvidó lo que vio, aunque nadie creyó su historia en aquel entonces. Se convirtió en testigo viviente del mal de las hermanas Morrison, portadora de un conocimiento que jamás podría ser silenciado. Años después, en 1856, Dr. James Wedmore, esposo de Rebecca y ahora médico prominente, comenzó a notar patrones inquietantes en las tasas de mortalidad infantil de las montañas.
algo que su formación médica le permitió identificar. Su investigación lo llevó a descubrir que la tasa de mortalidad de los bebés con marcas visibles o pequeñas anomalías era casi 3 veces mayor cuando nacían bajo el cuidado de las hermanas Morrison. Pese a su reputación de expertas, el hallazgo se confirmó cuando Dr. Whitmore se encontró con Mary Catherine Sullivan en un encuentro religioso, donde ella reveló con detalle cómo presenció el asesinato de su hijo y la manipulación psicológica. Posterior, su testimonio fue la pieza clave que transformó las sospechas estadísticas en certeza absoluta sobre los crímenes de las hermanas. Con esa evidencia, Whitmore comenzó a interrogar a otras familias, descubriendo patrones similares de muertes inexplicables y comportamientos extraños por parte de las parteras. La búsqueda de evidencia física los llevó finalmente al descubrimiento de más de 100 tumbas infantiles detrás de la cabaña, cada una marcada con pequeñas cruces de madera, y a los diarios meticulosamente escritos por Margaret Morrison, justificando cada asesinato con doctrinas religiosas retorcidas. Las confesiones y pruebas documentales demostraron de manera irrefutable la magnitud de los crímenes, revelando rituales elaborados y criterios sistemáticos para determinar qué niños eran marcados y merecían ser purificados. El impacto en la comunidad fue devastador. Los padres que habían confiado en las hermanas debieron confrontar la cruel realidad de que sus hijos habían sido asesinados por mujeres en quienes confiaban plenamente. Mary Catherine Sullivan, aunque finalmente vindicada, revivió el trauma de aquella noche de tormenta y la pérdida de su primer hijo. Dr. Whitmore, por su parte, se convirtió en un defensor de la regulación y formación de parteras para evitar que tales crímenes quedaran ocultos bajo una fachada de autoridad médica y religiosa. La exposición de las hermanas Morrison desató un juicio sensacional en 1857 con la participación de la prensa nacional, donde se presentaron los diarios, los testimonios de las familias y la evidencia médica que condenaron a Margaret a la horca y a sus hermanas a cadena perpetua. Margaret mantuvo su delirio religioso hasta el final, rezando por las almas de los niños que mató, mientras Catherine y Agnes murieron en prisión, una mentalmente quebrada y la otra sin arrepentimiento, defendiendo hasta su muerte la justificación divina de sus actos. El cementerio secreto fue consagrado y se convirtió en lugar de peregrinación y reflexión sobre los peligros del fanatismo religioso y la autoridad sin control. La historia de las hermanas Morrison sirve como advertencia de cómo el mal puede esconderse tras la fachada de la devoción y cómo la combinación de conocimiento médico, autoridad religiosa y manipulación sistemática puede dar lugar a monstruos capaces de crímenes inimaginables, dejando un legado oscuro que, aunque expuesto, recuerda que cada vida tiene valor y que el poder puede ser corrompido de la manera más terrorífica. Tras el juicio y la caída de las hermanas Morrison, la comunidad creía que la pesadilla había terminado, pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. A pesar de la condena de Margaret, las otras hermanas aún mantenían influencia en algunas familias aisladas de las montañas, y la superstición seguía alimentando rumores y miedo entre los residentes. Mary Catherine Sullivan, ahora una mujer marcada por la tragedia y con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo, decidió dedicar su vida a proteger a los niños y alertar sobre los peligros de confiar ciegamente en figuras aparentemente santas. Sin embargo, incluso ella no podía prever que la sombra de las hermanas se extendería más allá de las montañas de Maine. En 1860, varios años después, llegaron a la comunidad informes sobre extrañas muertes infantiles en poblaciones vecinas, niños encontrados sin explicación y signos de rituales casi idénticos a los que las hermanas Morrison practicaban. La noticia alarmó a Mary Catherine, quien comenzó a recibir cartas anónimas con advertencias crípticas sobre la continuación del legado de las hermanas. Cada carta contenía referencias bíblicas, símbolos tallados en madera y pequeñas manchas de sangre seca, una firma que reconoció de inmediato.
Alguien imitaba meticulosamente los métodos de las hermanas. Al investigar, Mary Catherine descubrió un patrón inquietante. Las muertes infantiles no solo ocurrían cerca de las cabañas aisladas, sino también en familias que recientemente habían solicitado ayuda de parteras extranjeras con reputación intachable. Su instinto maternal y su experiencia traumática la empujaron a documentar cada caso con precisión, creando un registro meticuloso que incluía fechas, nombres, síntomas y cualquier signo de manipulación psicológica por parte de las parteras involucradas. Para su sorpresa, encontró que muchas de estas mujeres eran descendientes directas de parteras que habían trabajado con las hermanas Morrison, transmitiendo secretos y técnicas de generación en generación, creando una red silenciosa de terror. La paranoia comenzó a apoderarse de Mary Catherine. No podía distinguir quién estaba realmente del lado de la ley y quién ocultaba intenciones oscuras. Su investigación la llevó a un encuentro clandestino con un anciano sacerdote llamado Padre O'Malley, quien le reveló que conocía los registros de las hermanas Morrison desde los días anteriores al juicio, incluyendo rituales aún más perturbadores que no habían sido documentados públicamente. Según el sacerdote, existían indicios de que las hermanas habían aprendido antiguos rituales de purificación que combinaban elementos de supersticiones celtas, creencias católicas extremas y prácticas de control mental, uniendo lo espiritual con lo psicológico de manera que nadie podía cuestionar su autoridad mientras actuaban bajo la apariencia de bondad y devoción. Cada vez que Mary Catherine intentaba exponer estos hallazgos a las autoridades locales, enfrentaba escepticismo y burocracia, hasta que decidió que la única manera de proteger a los niños era formar un pequeño grupo de vigilancia clandestino. Reclutó a madres valientes, médicos jóvenes y algún que otro religioso honesto, y comenzaron a monitorear parteras y familias sospechosas, documentando actividades sospechosas y, a veces, interviniendo de manera directa para salvar a los bebés en peligro. La tensión y el riesgo eran constantes. Un solo error podía costarles la vida o la de los niños. Durante una de estas operaciones en 1862, Mary Catherine descubrió un cuaderno antiguo en una cabaña abandonada, con anotaciones que detallaban cada asesinato de las hermanas Morrison, incluyendo rituales no realizados, con instrucciones explícitas sobre cómo seleccionar a los niños más marcados para el sacrificio. Las páginas estaban llenas de símbolos que combinaban la cruz cristiana con figuras geométricas extrañas, y cada línea parecía escrita con precisión quirúrgica para guiar a futuras generaciones. La magnitud de lo que había encontrado la horrorizó. Comprendió que la red de las hermanas era más grande de lo que cualquiera podía imaginar, y que incluso después de décadas, sus métodos podrían continuar propagándose. Mary Catherine, temiendo por su propia vida y la de los que la ayudaban, comenzó a planear un enfrentamiento final con la descendencia de las hermanas, un acto de justicia que requeriría estrategia, paciencia y una voluntad de acero. Reunió evidencia, formó alianzas secretas con médicos, religiosos y líderes comunitarios, y preparó una serie de intervenciones que culminarían en la exposición de los crímenes aún no descubiertos. Cada movimiento debía ser calculado. Cualquier filtración podía significar que las parteras imitadoras desaparecerían antes de ser confrontadas, dejando a la comunidad vulnerable y a Mary Catherine nuevamente sola frente al terror. En la primavera de 1864, su plan comenzó a ejecutarse. Sigilosamente, documentó las prácticas de las parteras y, mediante astucia, capturó evidencia física de sus rituales, desde herramientas hasta registros de instrucciones para asesinatos de bebés. La confrontación fue dramática. Algunas parteras intentaron escapar, otras amenazaron con violencia y manipulación, pero Mary Catherine y su grupo lograron exponer públicamente sus actos, transmitiendo pruebas a autoridades y prensa.
Los juicios resultantes revelaron la persistencia del legado mortal de las hermanas Morrison, causando una conmoción nacional y generando reformas estrictas en la supervisión de parteras y cuidado infantil. Mary Catherine, ahora convertida en una figura de respeto y temor, siguió advirtiendo sobre los peligros de confiar ciegamente en la autoridad disfrazada de santidad, y su historia personal se convirtió en un símbolo de resistencia, coraje y la lucha por la verdad, recordando que la maldad puede perdurar si no se enfrenta con conocimiento, valentía y acción decidida, y que incluso la pérdida más devastadora puede transformarse en un motor para proteger a los inocentes y prevenir que la historia se repita. Después de la exposición y los juicios contra las imitadoras de las hermanas Morrison, la historia parecía estar llegando a su cierre, pero Mary Catherine sabía que la raíz del mal aún podía estar viva en rincones ocultos. Durante los años posteriores a los juicios de 1864, la comunidad experimentó un periodo de vigilancia constante. Las parteras sobrevivientes que habían sido expuestas eran ahora objeto de escrutinio extremo, y muchas huyeron o cambiaron de identidad, pero algunos rastros de las enseñanzas y rituales de las hermanas Morrison persistían. Mary Catherine, consciente de que la influencia podía trascender generaciones, comenzó a escribir sus memorias y registros, documentando no solo lo que había ocurrido, sino también los métodos psicológicos y rituales que las hermanas habían utilizado para controlar y manipular a los padres. Sus escritos se convirtieron en un manual de advertencia para futuras generaciones, explicando cómo identificar señales de manipulación, abuso de autoridad y fanatismo disfrazado de devoción religiosa. Su compromiso con la justicia y la protección infantil la llevó a viajar por toda la región montañosa de Maine y Kentucky, ofreciendo charlas y educación a familias, parteras y líderes religiosos sobre la importancia de supervisar los nacimientos y estar alerta a conductas sospechosas. En 1866, Mary Catherine recibió información sobre un nuevo caso alarmante. Un médico extranjero que había trabajado con descendientes de las hermanas Morrison estaba implementando rituales extraños en una clínica aislada. La noticia la impulsó a organizar una operación encubierta, infiltrándose en la clínica y observando procedimientos que incluían aislamiento de madres, exámenes secretos y la catalogación obsesiva de cualquier marca, nacimiento o defecto físico que pudiera ser considerado indeseable. Durante esta investigación, Mary Catherine descubrió un patrón aterrador. Los imitadores estaban perfeccionando técnicas para inducir muertes infantiles sin dejar rastros visibles, utilizando combinaciones de asfixia suave, administración de hierbas y manipulación psicológica para asegurar que las madres confiaran ciegamente en ellos. La gravedad de la situación llevó a Mary Catherine a coordinarse con autoridades judiciales y médicas, enviando reportes detallados que incluían diagramas, notas y testigos para garantizar que el caso no se diluyera como tantas veces había sucedido. A medida que los casos se acumulaban, la prensa comenzó a documentar un patrón de asesinatos y desapariciones de infantes que seguían criterios específicos de selección, muy similares a los de las hermanas Morrison. Esto generó un escándalo nacional que obligó a reformar completamente la supervisión de parteras y la educación de los profesionales de la salud, introduciendo regulaciones estrictas sobre procedimientos de parto y el seguimiento postnatal. A pesar de estas medidas, Mary Catherine nunca bajó la guardia. Sabía que la maldad podía mutar y ocultarse tras nuevas fachadas de bondad. En 1868, recibió información sobre un grupo de parteras que operaban en secreto en pequeñas comunidades, donde las supersticiones locales y la falta de educación médica facilitaban la continuación de prácticas peligrosas. Con precisión y discreción, Mary Catherine y su equipo comenzaron a investigar, documentando cada hallazgo y creando redes de vigilancia comunitaria. Cada intervención era peligrosa. Las parteras, al percibir la intromisión, podían recurrir a amenazas
sabotajes e incluso violencia física. En uno de los casos más críticos, Mary Catherine logró salvar a 4 niños cuya supervivencia estaba en riesgo inminente, pero la experiencia la dejó profundamente marcada. Comprendió que la batalla contra el legado de las hermanas Morrison y sus imitadores era interminable. Durante esta fase, Mary Catherine también comenzó a entrenar a nuevas generaciones de vigilantes, enseñándoles cómo identificar patrones de abuso, manipulación y asesinato ritualizado. Convirtiendo su experiencia traumática en un programa educativo de prevención, su estrategia combinaba investigación científica, vigilancia encubierta, educación comunitaria y colaboración con autoridades legales y religiosas, buscando crear un sistema que evitara que el horror de las hermanas Morrison se repitiera. A finales de la década de 1870, la labor de Mary Catherine empezó a mostrar resultados visibles. Varias parteras con antecedentes sospechosos fueron arrestadas, sus rituales desmantelados y sus víctimas salvadas. Sin embargo, la sombra de las hermanas Morrison seguía presente en la memoria colectiva. Los registros de los asesinatos originales, las imitaciones y las supervivencias documentadas de Mary Catherine fueron reunidos en un archivo exhaustivo, considerado por expertos como el más completo sobre crímenes rituales infantiles en la historia de Estados Unidos. Aunque envejecida y con su salud deteriorada por años de estrés y trauma, Mary Catherine siguió siendo una figura central en la protección de niños y la educación sobre abuso de autoridad y fanatismo religioso. Su legado inspiró reformas legales, educación sanitaria y conciencia comunitaria sobre los riesgos de confiar ciegamente en figuras de autoridad disfrazadas de bondad. Hacia 1880, sus esfuerzos habían transformado la región, creando una cultura de vigilancia, educación y prevención que salvó innumerables vidas y evitó que los métodos de las hermanas Morrison se perpetuaran. A pesar de su éxito, Mary Catherine nunca olvidó la pérdida de su primer hijo y los horrores que había presenciado en la cabaña durante aquella tormenta de 1847. Cada decisión, cada intervención y cada documento que preservó fueron impulsados por el recuerdo del pequeño que le fue arrebatado y la determinación de garantizar que ningún otro niño sufriera de la misma manera. Su historia, marcada por valentía, dolor y justicia, sigue siendo un recordatorio de que la vigilancia constante, el coraje individual y la acción decidida son esenciales para proteger a los más vulnerables del mundo, y que incluso frente a décadas de engaño, superstición y crimen, una sola persona con determinación y verdad puede cambiar el curso de la historia y salvar innumerables vidas, dejando un legado que perdura mucho más allá de su propia existencia y asegurando que el horror que una vez parecía imparable sea finalmente contenido y recordado como advertencia para las generaciones futuras. La historia de Mary Catherine Sullivan y las hermanas Morrison no terminó simplemente con la caída de las criminales ni con la instauración de medidas de seguridad en las comunidades montañosas. Su legado se extendió como una sombra sobre generaciones, recordando a todos la delgada línea entre devoción, autoridad y maldad, tras décadas de vigilancia, investigación y educación comunitaria. Mary Catherine se convirtió en una figura emblemática de resistencia contra el abuso de poder, la manipulación religiosa y la impunidad de quienes utilizaban su prestigio y conocimiento para fines atroces. Hacia finales de los años 1880, su archivo de documentos, testimonios y registros sobre las prácticas de las hermanas Morrison y sus imitadoras se consideraba invaluable, y su meticulosa labor permitió a historiadores, médicos y sociólogos entender cómo funcionaban los mecanismos de control, engaño y terror que habían matado a más de 150 niños inocentes. Mary Catherine, ahora anciana pero firme, continuó supervisando entrenamientos, talleres y conferencias, transmitiendo su experiencia y enseñando a otros a reconocer las señales de advertencia, la obsesión con defectos físicos menores, la insistencia en rituales secretos, la manipulación emocional de los padres
y la justificación de la violencia con argumentos religiosos distorsionados. Cada historia que relataba llevaba consigo el peso del trauma vivido y la urgencia de prevenir nuevos horrores. Hablaba de su primer hijo perdido, del grito ahogado en la cabaña, del rostro angelical de Agnes ocultando una mente homicida, de la frialdad calculadora de Margaret y de la sumisión de Catherine. Todos detalles que mantenían viva la memoria de lo que había sucedido. Incluso los historiadores y abogados que estudiaban los archivos de Mary Catherine notaban el patrón sistemático de asesinato, la selección de víctimas por marcas físicas, la ejecución de rituales de purificación, la manipulación psicológica de los padres y la justificación doctrinal que convertía el crimen en algo aparentemente sagrado. La sociedad comenzó a reflexionar sobre cómo la combinación de fanatismo religioso, aislamiento geográfico y respeto ciego a la autoridad médica podía resultar en atrocidades inimaginables. Los casos posteriores de imitadores fueron detectados a tiempo gracias a la estructura de vigilancia que Mary Catherine ayudó a establecer. Varios parientes y aprendices de las hermanas Morrison fueron arrestados o reeducados, y los procedimientos médicos se estandarizaron con supervisión gubernamental para garantizar que ningún niño fuera víctima nuevamente. A pesar de estas victorias, Mary Catherine nunca permitió que el alivio la embargara. Entendía que la maldad podía resurgir bajo nuevas formas, y su vida permaneció dedicada a la protección de la infancia. Su historia, combinada con el juicio histórico de las hermanas Morrison, se convirtió en una enseñanza poderosa sobre la necesidad de cuestionar siempre la autoridad, la importancia de la vigilancia comunitaria y la capacidad de un solo testigo para transformar la justicia. Mary Catherine documentó cada intervención, cada rescate, cada investigación fallida o exitosa, asegurando que la información permaneciera intacta para futuras generaciones, y su legado inspiró leyes que requerían transparencia en la atención materna, formación obligatoria para parteras y protocolos claros para reportar irregularidades. Incluso décadas después de su muerte, ocurrida en 1895 en su hogar de Kentucky, su influencia persistió. Médicos, maestros, líderes comunitarios y autoridades judiciales continuaron siguiendo sus enseñanzas y utilizando sus archivos para proteger a los niños de la explotación y el fanatismo. El recuerdo de los 156 niños asesinados por las hermanas Morrison se mantuvo vivo gracias a los memoriales, los archivos y la labor educativa de Mary Catherine. Cada lápida, cada registro histórico y cada lección impartida servía como un recordatorio de que incluso en las manos de quienes parecían guardianes, podía esconderse un monstruo. La sociedad aprendió, a través de la tragedia y la valentía de Mary Catherine, que la fe ciega no es garantía de seguridad, que la reputación no siempre refleja bondad y que la vigilancia activa y la documentación minuciosa son esenciales para prevenir la repetición de crímenes atroces. Su vida demostró que, aunque el mal pueda persistir, la acción decidida, la investigación meticulosa y el coraje de un individuo pueden cambiar la historia, salvar vidas y ofrecer justicia a aquellos que no pueden defenderse. La historia de las hermanas Morrison y de Mary Catherine Sullivan se convirtió así en un capítulo oscuro y aleccionador de la historia estadounidense, una advertencia de cómo la autoridad, la superstición y la obsesión pueden generar monstruos, y de cómo la valentía, la persistencia y la verdad pueden derrotarlos. Aunque el horror de aquel 15 de marzo de 1841 y las décadas de asesinato sembraron un dolor inmenso, Mary Catherine transformó la tragedia en una fuerza para el bien, asegurando que el recuerdo de las víctimas nunca se perdiera y que cada niño tuviera una protección tangible frente al fanatismo, la negligencia y la maldad disfrazada de santidad. Su historia continúa siendo una lección sobre la vigilancia constante, la justicia activa y la necesidad de nunca ignorar la evidencia de injusticia, recordando a todos que la protección de los inocentes y la confrontación del mal requieren coraje,
tenacidad y la firme determinación de un solo testigo que se niega a permanecer en silencio, incluso frente a décadas de terror y manipulación. Así, la memoria de las hermanas Morrison y su legado criminal quedaron inmortalizados como advertencia, y la valentía de Mary Catherine Sullivan como ejemplo de cómo la verdad, la justicia y la acción decidida pueden triunfar sobre la oscuridad, dejando un mensaje universal. Incluso cuando el horror parece imparable, la determinación de un individuo puede preservar la inocencia y cambiar el destino de muchas vidas para siempre.